¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, un feliz sábado para todos. Queremos darles una cordial bienvenida a este nuevo programa, Probando la Verdad, a todos nuestros amigos televidentes, seguidores de la Red Advenir Internacional. También queremos extender una cordial bienvenida a nuestros amigos radio oyentes de la Radio Advenir Internacional. En estos momentos el mundo está viviendo especialmente en el Medio Oriente, estamos siendo testigos de un conflicto entre dos bandos. El mundo ha volcado su mirada hacia el Medio Oriente. Y en ese contexto, en esta casa televisiva hemos recibido muchas consultas respecto a uno de los bandos que hoy se constituye en el favorito. Estamos hablando de Israel. La guerra se está dando entre Israel y un grupo palestino que está asentado en un espacio en el Medio Oriente que lo denominan Franja de Gaza. Nos han llegado consultas en el sentido de que Israel, ¿cómo queda? Israel fue pueblo de Dios, sigue siendo pueblo de Dios y será siempre el pueblo de Dios. Hemos resumido en esa pregunta nosotros todas las consultas que nos han llegado, bastantes consultas al respecto. Y nosotros somos un canal de televisión, abocados en la predicación del Evangelio, abocados en la difusión de la verdad, y en ese contexto queremos responder a esa pregunta. La gran pregunta para este programa, para el programa Probando la Verdad es: ¿Israel fue pueblo de Dios? ¿Sigue siendo pueblo de Dios? ¿Y será siempre el pueblo de Dios? Esa es la gran pregunta que tenemos que responder en este programa Probando la Verdad. Así que, bienvenidos nuevamente. Como habíamos anunciado en la parte introductoria de nuestro programa, en realidad este programa tenía que ser usado para otro tema. Habíamos anunciado en el anterior programa que íbamos a hablar sobre la inmortalidad del alma. ¿El alma sigue viviendo después de la muerte o no? Ese era nuestro tema. Sin embargo, a raíz de la coyuntura actual que estamos viviendo y justamente después que terminamos el anterior programa, casi inmediatamente, diría yo así, un 7 de octubre, se registró un sorpresivo ataque por parte de un grupo, así lo denominan los medios televisivos, de un grupo armado de la Franja de Gaza, hizo un ataque al sur de Israel y desde ahí se desató una cruel guerra. Hoy tenemos miles y miles de víctimas, entre ellos niños, mujeres, personas civiles que no están involucrados necesariamente en la guerra. Pero bueno, ese no es nuestro tema, sino que a raíz de eso, en esa coyuntura, como dije al inicio, nos han llegado muchas consultas y hemos decidido cambiar la temática. Por eso hoy vamos a hablar sobre ese asunto. Vamos a dejar el tema de la inmortalidad del alma, que lo consideramos sumamente necesario, porque también nosotros con ese programa queríamos responder muchas dudas, muchas incógnitas y aclarar muchas corrientes teológicas que existen respecto a la inmortalidad. Pero hoy vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hablar sobre Israel. Como decíamos al inicio, una de las grandes preguntas que tendremos que responder, entre las tantas que tenemos, por supuesto, pero es sobre Israel. ¿Fue pueblo de Dios? ¿Es y sigue siendo pueblo de Dios, pueblo elegido de Dios? ¿Y será siempre el pueblo de Dios? Aquí en Probando la Verdad tenemos que dilucidarlo, vamos a probarlo con la Biblia. Para ello tenemos ahora dos invitados especiales. Está con nosotros el pastor Enrique Rosenthal, es considerado un estudioso de la Biblia, ha sido siempre orador aquí en la Red Advenir Internacional, también tiene un ministerio que aborda aspectos históricos, proféticos. Pastor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, es un
Pues gracias, gracias. Será un honor para nosotros. Y está también con nosotros Noé Aguilar, director y productor del programa Dilo al Mundo. Gracias, Noé, por otra vez estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, vamos entonces ahora con la ayuda del Señor. Me gustaría hacer una oración. Es un tema que merece ser analizado con mucho criterio, con mucha calma y por sobre todo, necesitamos la dirección de Dios, ¿no? Pastor Rosenthal, por favor, puede dirigirnos en una oración. Amén. A ustedes, amigos oyentes que están siguiéndonos, vamos a ponernos en reverencia donde usted esté y vamos a pedir al Señor la dirección. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos para estudiar tu palabra, para buscarte, Señor, en tu palabra y en oración. Te pedimos que tú nos bendigas al analizar este importante tema, Señor, que nos des tu presencia de tus santos ángeles y tu Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y en la mente de todos aquellos que escuchan este tema, para llegar a conclusiones bíblicas, verdaderas, que nos puedan ayudar a entender mejor este mundo, lo que está pasando, y también acerca de tu pueblo. Te damos gracias y también enviamos una oración a ti, Señor, para que tú puedas bendecir y ayudar a todos los que en este momento están sufriendo esta tragedia de la guerra en Medio Oriente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como dije hace un poco, estamos abordando el tema de Israel. Israel ayer, hoy y siempre. Hay una corriente religiosa que se denomina dispensacionalismo, que entre sus convicciones aborda el tema de Israel y ellos hoy, en esta coyuntura de la guerra que estamos viviendo, se han expresado, muchas organizaciones religiosas han hecho súplicas al mundo entero para que oremos por Israel y se han enfocado todos en Israel. ¿Por qué? Porque esta corriente considera que Israel es el pueblo de Dios y que quien está siendo atacado es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y en ese sentido la gente se pregunta, y hermano, nos preguntan, ¿no? Mandan las consultas al canal y nos dicen, ¿cómo es eso? ¿Es pueblo de Dios Israel ahora? ¿Por quién tenemos que orar? Porque han surgido también peticiones de oración. Se han formado cadenas de oración, redes de oración en todo el mundo, pero todos se están centrando en Israel y en ese sentido nosotros queremos aclarar algunos aspectos para ver si es o no es pueblo de Dios, hoy día considerado como pueblo elegido por Dios. Pastor Rosenthal, Israel fue un pueblo elegido. Tiene una interesante historia. Evidentemente, si nosotros vamos a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, vemos de que Israel salió del padre de la fe, Abraham. Y tenemos que ir a las raíces, al origen de las cosas y de la historia para entender también lo que pasó a lo largo de la historia y comprender también la actualidad. Entonces sabemos que Abraham fue un hijo de Dios fiel y que él vivía en aquel entonces entre los caldeos, que era en aquel entonces en Mesopotamia, Babilonia. Pero él era un hombre que dice la Biblia que amó la verdad, que era obediente a las leyes de Dios, que adoró al Creador y por lo tanto Dios vio su corazón y lo llamó para que salga en aquel entonces de Ur de los Caldeos, que salga de Babilonia. El mismo llamado antiguo, que también es el llamado en el tiempo del fin. Y de ahí Abraham tuvo su hijo Isaac, tuvo también su otro hijo Ismael de Agar, de la sierva egipcia, y ahí surgen los dos medios hermanos que han desarrollado las dos descendencias, tanto de los hebreos israelitas como también del mundo árabe
y el mundo musulmán hoy en día. De ahí se originó, ambos tienen el mismo padre que la Biblia en Romanos 4:11 describe como el padre de la fe, Abraham. Entonces, esos son sus orígenes de dónde surgieron los pueblos y que ambos comparten un mismo padre espiritual, quien es Abraham. Entonces, eso como contexto general. Entonces, Dios, cuando llamó a Abraham salir fuera de Ur de los caldeos, lo sacó de un ambiente donde reinaban las costumbres, las tradiciones, los engaños religiosos y espirituales, donde existía la idolatría, la astrología, la veneración de hombres, la adoración al sol, la salvación por obras, etc. Porque Dios quería ser un pueblo muy especial en este mundo con un propósito especial para llevar la luz del reino de Dios, del evangelio, de la esperanza, del plan de salvación al mundo entero, y lo quería hacer a través de la descendencia de Abraham. Por eso Dios ahí, cuando nació Isaac y de él luego nacieron Esaú y Jacob, sus dos hijos, y de ahí de Jacob nacieron los 12 hijos que llegaron a ser las 12 tribus que formaron originalmente el pueblo de Israel, de los hebreos, el pueblo judío de la antigüedad. Eso para dar un poco el margen, el histórico, contextual, para basarnos sobre esto. Así que surgió de un llamado de Dios de salir de Babilonia, de ser una luz en este mundo, de tener fe en el verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, de estar lejos de Babilonia, simbólicamente, y estar en una tierra de Canaán en la antigüedad, donde fluye leche y miel, para ser un pueblo depositario de la verdad de Dios, del conocimiento de las leyes y de los mandamientos de Dios, para de ahí ser como una luz, para llevar este conocimiento de la verdad a todas las naciones de la tierra. Dando ya énfasis a la elección, es decir, al propósito de la elección. Creo que no es discutible el tema de que Israel fue pueblo de Dios. Eso es hasta bíblico. Sí. A mí me gustaría resaltar la esencia del llamado, podríamos decir, de Dios para con el pueblo que hoy se llama de Israel. Enrique está hablando desde antes, ¿no? Desde Claro, sí. Abraham, ¿no? El pueblo de Abraham. Desde los inicios. Pero luego viene Israel, el cautiverio en Egipto, y Dios los vuelve a tomar así, podríamos decir. Y en Éxodo 19, 3 al 6, dice, si dieres oído a mi voz. Este acuerdo, este pacto, podríamos decir, esta elección de Dios para con Israel tienen condiciones. O sea, y eso es algo que va a ser importante en el análisis a continuación. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos. Ahí se ve como quien dice una cuestión no de favoritismo en el sentido de que alguien represente más a los ojos de Dios. Dios dice que no hace acepción de personas, nunca lo hizo. Pero sí está escogiendo a alguien con una responsabilidad. Vosotros me seréis especial tesoro, como cuando escogió a Pablo. Instrumento escogido me es este, dijo Dios. Sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Dice, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Esa elección de parte de Dios fue, es y será para todos los que cumplan las condiciones de este pacto y sean de esta descendencia. Ok, entonces nos queda claro. Israel fue llamado por Dios. Claro, comienza con Abraham la historia de los hijos de Abraham, ahí aparece Jacob en la historia, los 12 hijos, después ellos van a Egipto, son esclavos, Dios los libera y finalmente con Moisés y con Josué finalmente ellos son introducidos en la tierra de Canaán donde hoy
está sentado la nación de Israel. Estamos hablando del Antiguo Testamento y, como decía Noé, fue llamado como pueblo de Dios, pero de manera condicional. Si dieres oído, si era obediente, si era fiel, era pueblo de Dios. Tenía que ser pueblo de Dios y fue pueblo de Dios. La gran pregunta es, ¿qué pasó en el camino? Israel sigue siendo pueblo de Dios, mantuvo su compromiso de fidelidad a Dios. Sucede que el llamado que Israel tenía era un llamado muy hermoso. Cuando Jacob, que era el hijo de Isaac, que tuvo los 12 hijos, Dios cambió su nombre de Jacob a Israel por la historia que conocemos de que lamentablemente Jacob había engañado a su hermano Esaú. Recordemos la historia como había básicamente adquirido la primogenitura con engaño. Y el nombre Jacob, que significaba engañador, cuando él se arrepintió, hizo las paces con Dios y se reconcilió con Dios, ahí su nombre fue cambiado en Israel. Y Israel significa vencedor. Es algo hermoso. En ese sentido, el nombre de Israel nos da a entender el plan de Dios, grande y maravilloso, de llevarnos y de llevar a su pueblo y de llevar a sus hijos y de llevar a los seres humanos de ser personas desleales, por ejemplo, engañador, a ser personas leales y obedientes, como ser el vencedor Israel. Eso como trasfondo del plan que Dios tenía, y el pueblo tenía que llevar al mundo entero el conocimiento del verdadero Dios creador de los cielos y de la tierra, que hizo este mundo en 6 días y en el séptimo descansó. Por lo tanto, si vemos en Isaías 56, los versículos 2 al 7, nos habla que la tarea que también tenía el pueblo en la antigüedad era de que todas las naciones que circundaban escuchen y aprendan acerca de los mandamientos de Dios y sobre todo también acerca del Santo Sábado, porque todas las naciones que vivían alrededor, los cananeos, los egipcios y luego los babilónicos, etcétera, ellos adoraban al Dios Sol en el primer día de la semana. Eso es un tema muy profundo también en el llamado de Dios para que su pueblo pueda transmitir la luz. Y en ese pasaje que acabo de mencionar, la voluntad de Dios debía ser transmitida a todos, al extranjero, a los eunucos, a los hijos de los extranjeros, a todos. Y ahí el hermoso mensaje era de que los llevaré a mi santo monte, dice Dios, los recrearé en mi casa de oración y esa casa de oración será para todos los pueblos. El propósito era muy hermoso, pero como hermano, usted dijo correctamente, algo pasó. Algo pasó lamentablemente en la historia y la Biblia dice que esta viña que Dios había plantado, que era Israel, lamentablemente también dio uvas silvestres, dice Isaías 5, 1 al 7. Y Dios había hecho un pueblo, en Jeremías 18, del 2 al 6 nos menciona, Dios como el gran alfarero, con mucho amor, con un barro, Él había creado una vasija, la casa de Israel, dice ahí en el versículo 6, pero dice que algo ocurrió porque se echó a perder en su mano y Dios volvió a hacer otra vasija que le pareció mejor con este mismo barro. Y entonces aquí vemos una alusión de las dos fases del pueblo de Dios, porque este primer vasija que lamentablemente se echó a perder en su mano, seguramente en unos instantes vamos a analizar lo que pasó históricamente, muestra de que el pueblo de Dios del antiguo pacto, Israel, lamentablemente una gran mayoría en su época ya no siguieron el mandato de Dios, las profecías, los mensajeros enviados, e inclusive rechazaron al Mesías. Solo quedó un remanente que se mantuvo fiel en esa época y las palabras de la profecía son bastante fuertes. Claro. Antes que sigamos avanzando en este aspecto, me gustaría absorber 2 aspectos que usted mencionó. Primero,
el, ¿cuál fue el propósito del llamado? No fue, como decía Noé, Dios no es exclusivista, Dios no hace acepción de personas. Dios llamó a un pueblo apenas, a este pueblo en todo caso estamos hablando de la descendencia de Jacob, de Abraham, a Israel, lo llamó para ser su representante, para que a través de ellos la luz del Evangelio, la voluntad de Dios sea conocido en las demás naciones paganas. Eso es un punto que hay que aclarar, ¿no? No fue Israel llamado para que ellos sean el pueblo favorito, la raza escogida por Dios, no era necesariamente eso el fin, el Que ellos propósito eran de Dios. los únicos salvos y el resto eran perros. O sea, Exacto. Dios no veía las cosas de esa manera. No, para por más que nada. ellos terminaron viéndolo así. Incluso en Isaías, él dice, ¿no? El extranjero no diga yo soy, ¿no? Entonces rechazado por Dios ni nada. Entonces, bueno, ese es el punto que queda claro ahora. Ahora, el otro punto es que a medio camino, Israel, ¿qué es? Deja incumple con el pacto con Dios. Ahí entramos en un terreno que es bastante delicado y que Sí. quizás el lenguaje a veces es deficiente para expresarlo, porque se confunden términos. Si uno dice Israel, se está refiriendo al Estado de Israel Ah, ok, o muy se bien. refiere al pueblo de Israel que Ok. está esparcido. Y hay que ir con pie de plomo, podemos decir con guante de seda, Claro. como quien Que dice. ahora estamos hablando, todavía estamos en el Antiguo Testamento, llegando al Nuevo, pero estamos hablando ahora de una nación política Claro. y también religiosa. A ver, el pueblo de Israel siempre incumplió su pacto, podríamos decir, su parte del pacto. Que Dios lo llamó, si eres fiel, si oyes mi voz, le dijo, si cumples con lo que yo te digo. Tal es así, por ejemplo, que en el año 600 y algo antes de Cristo, Dios permitió la destrucción del templo y de la ciudad y los llevó cautivos a Babilonia. Hoy podríamos decir que estamos en una situación similar, en algún sentido, donde el pueblo de Israel, ¿dónde está? Cautivo, esparcido. ¿Por qué? ¿Es que Dios desechó a su pueblo? ¿Por eso permitió que sea llevado cautivo? Dice Romanos, que en ninguna manera, que Dios no desechó a su pueblo. Pero sí entraron en transgresión, es la palabra que utiliza Pablo en Romanos 11. Dice, su transgresión es la riqueza de los gentiles. Entonces, ¿cómo tenemos que comprender hoy al pueblo de Israel? Primero, se encuentra en transgresión. ¿Por qué? Por haber rechazado uno de los pilares, podríamos decir, de su llamado. Tenían dos, principalmente, en mi forma de ver las cosas. Primero, ser guardianes de la palabra de Dios, de la ley de Dios, que aún lo siguen siendo. Y segundo, anunciar al Mesías. Eran los que anunciaban la simiente de aquella mujer de Génesis 3:15. Era el evangelio de salvación. Entonces ellos rechazaron al Mesías, entraron en transgresión, incluso lo mataron, incumpliendo la ley. Entonces Dios permitió que la desolación viniera sobre ellos. Y dice que serían esparcidos y llevados cautivos por todas las naciones hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, dijo Jesús. Entonces, eso es lo que sucedió en la historia. Entraron en desobediencia y Dios permitió la desolación del pueblo. ¿Quiere decir que Dios los rechazó? No, Dios está permitiendo su castigo. Y a través de la desolación muchas veces Dios recompone. Es un instrumento en su mano Babilonia para limpiar a su pueblo. Entonces, durante todo este largo periodo, el pueblo de Israel está en transgresión. Otro punto, los propósitos de Dios no se frustran. Dios lleva a cabo, atraviesa las dificultades, podríamos decir, y lleva a cabo sus propósitos. Si Dios escogió, es como la palabra de Dios, que no vuelve al vacía, sino que cumple su propósito. Eso es un punto importante. Ahora, ¿qué pasó en el año 34, podríamos decir? Ya estamos en el Nuevo Testamento. A ver, antes de pasar ahí. Israel finalmente, después de Babilonia, regresa a su país a través de Nehemías, Esdras, en aquella época reconstruyen Jerusalén. Dios los considera todavía como pueblo de Dios, como una nación a quien Dios le confiaba su legado para que ellos lo distribuyan, lo difundan al mundo entero.
llegamos al tiempo de Cristo cuando Israel estaba en un tiempo de espiritualidad muy bajo. Entonces Era la Dios, Odisea en el tiempo de Cristo, podríamos decir. exacto. Entonces Dios hace su intento y la Biblia dice, manda al mayor de los profetas, Juan el Bautista, lo mataron. Manda a Jesús, al Mesías, lo rechazaron. Sabemos la historia, todos conocemos esa historia. Ok, ¿qué pasa después en el tiempo de Cristo? Lo rechazan y de ahí ¿qué pasa? Bueno, antes quiero aclarar, este no es un programa para ver si estamos en contra de Israel, estamos a favor de Hamas o estamos a favor de Hamas y en contra. No estamos así. Queremos simplemente hablar desde la perspectiva histórica bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué relata? ¿Qué cuenta la Biblia respecto a Israel? Lo hacemos con todo cariño, tanto para nuestros queridos hermanos protestantes que están pidiendo oraciones por Israel, y nosotros también estamos orando por Israel, también estamos orando por Hamas, estamos orando por otros países que están involucrados en la guerra, Rusia, Ucrania. Todos son seres llamados por Dios, amados por Dios. Entonces, en ese contexto, estamos analizando a Israel ahora desde la perspectiva profética bíblica. ¿Qué pasó? ¿Rechazaron al Mesías? Ellos rechazaron al Mesías, es evidente. Ahora, ¿Dios los rechazó a ellos? Es la gran pregunta. Esa es la pregunta. Yo creo que no. La Biblia dice que no. El punto es, ¿qué representa entonces las profecías de las 70 semanas? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, se le dice a Daniel. ¿Qué pueblo es ese? El pueblo de la descendencia Claro, de Israel, podríamos decir, ¿no? Y se le da ahí desde cuándo se contaría, que es de la reconstrucción del templo, ¿no? De la ciudad y del templo, y se da el decreto de la orden, ¿no? ¿Cuál es el contexto de esta profecía? Israel se encuentra cautivo. Daniel se encuentra cautivo en Babilonia. Orando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Vas a permitir esto? Se acercaba el tiempo que había anunciado Jeremías. A solo 2 años está de los 70 años que se había anunciado de cautiverio. Y Daniel pregunta, ¿hasta cuándo? Entonces ahí se le da la revelación. Y se le dice, 70 semanas están cortadas, separadas, determinadas, apartadas sobre tu pueblo. ¿Qué significa eso? Que desde la reconstrucción, después de esa desobediencia, desde la reconstrucción de ese pueblo, nuevamente como pueblo de Dios, incluso con un gobierno y demás autoridades establecidas, iban a tener 70 semanas de años, 490 años, como un pueblo, podríamos decir, escogido en el cual Dios llevaría a cabo su obra para que sea luz de las naciones. El Evangelio, en primer lugar, se iba a predicar allí a los judíos. Cuando terminaron esas 70 semanas de estar apartados, podríamos decir, el Evangelio iba a ser extendido hacia el resto del mundo. Dios quería que esa nación fuera quien lo extendiera. Sin embargo, la nación rechazó a Cristo, pero un remanente de esa nación, los apóstoles y los discípulos de Cristo, fueron lo que quedó. Y ese puñadito de personas fue luz para el mundo. Y Dios aún en el año 34 cumplió su propósito para ese pueblo, en ese remanente pequeño. Entonces, ¿qué pasó en el año 34? Terminó el tiempo apartado para los israelitas como pueblo, como al nación, cual el Evangelio debía ser predicado a ellos. Dice Jesús, por ejemplo, en Mateo 10, 5 al 6, envía a los 12 y dice, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Todavía no se le había acabado el tiempo a ese pueblo. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Mientras Jesús vivía, no había sido crucificado todavía, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero, ese pueblo tenía que ser convertido, estaban perdidos, y debía ser predicado a ellos para que ellos sean luz. Luego, en Hechos 1, 7 al 8, Jesús, hablando acerca de que no nos toca saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, le dice a sus discípulos, me seréis testigos primero en Jerusalén, luego en toda Samaria, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y ahí se ve el orden en que debía ser esparcido el Evangelio. Entonces, ¿qué pasó en el 34?
se apedrea al primer mártir cristiano. A aquellos que estaban haciendo por parte de Dios el intento de reconciliar el pueblo Claro, con Dios. y de predicarle a ellos. Judea, Jerusalén, se lo apedrea, y por las circunstancias que se viven, donde se enciende la persecución contra la iglesia, necesariamente el evangelio se esparció hasta lo último de la tierra porque tuvieron que salir de Jerusalén. Salvo los apóstoles, registra Hechos de los Apóstoles 8, 1 al 2. Entonces, ¿qué representa las 70 semanas en la práctica? El esparcimiento del evangelio, no solamente a los judíos, sino hasta lo último de la tierra. ¿Se dejó de predicar en Jerusalén? No. De hecho, en el año 70, 66, había muchos cristianos en Jerusalén que tuvieron que abandonar esta ciudad al ver cumplida la señal del sitio de los romanos. Quiere decir que aún quedaban ahí muchos judíos que fueron esparcidos también por las tierras. Y ese es el estado de hoy del pueblo de Israel. Claro. Están esparcidos. Pastor Rosenthal, hoy día, en esa época, ¿qué pasa con Israel como nación? Obviamente que ellos ya eran reducidos ya no a un extenso Israel con 12 tribus, estaban reducidos prácticamente a una nación que en ese entonces se llamaba la nación judía. ¿Qué pasó después del año 34? Históricamente, ¿qué sabemos? Ocurre que en Mateo capítulo 21 hay una descripción bastante precisa que hace Jesús de aquella época, en el versículo 33, cuando él habla en el contexto de los labradores malvados. Y dice que había un hombre, un padre de familia, que plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Eso en la simbología es que cuando Dios plantó la viña que era Israel, según las antiguas profecías también. Entonces envió sus siervos, pero ellos fueron golpeados, a otros fueron matados y apedreados. Finalmente dice en el versículo 37, enviaré a mi hijo, dice. En Marcos 12:6 dice, a mi hijo amado. ¿Y qué pasó? Lamentablemente dice, este es el heredero, venid, matémoslo, apoderémonos de su heredad, y le mataron. Y entonces, en el versículo 41, hace la pregunta, ¿qué pasará ahora con estos labradores? A los malos, dice, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Y en el versículo 43 termina, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y los judíos, dice el versículo 45, los sacerdotes entendieron que hablaba de ellos. Y en aquella época ocurre que Jesús dio la profecía de la higuera estéril en Lucas 13, 6 al 9, donde dice que una higuera fue plantada en su viña, pero no dio fruto. Y entonces dice, 3 años vengo sin hallar fruto, córtala. Pero entonces viene el llamado, déjala todavía este año hasta que cave alrededor de ella y la abone. Muy interesante, los 3 años y un poco más de tiempo, llegamos a los 3 años y medio. Fue del año 27 que Jesús comenzó su ministerio como Mesías. La higuera estaba simbolizando al pueblo judío. Al pueblo judío. Y entonces, en el año 27 comenzó Jesús su ministerio como Mesías, recorriendo todas las ciudades y los pueblos de su pueblo Israel, pero él no vio mucho fruto. Y ahí dice, voy a abonarlo y déjenlo todavía un tiempo más. Si no diere fruto, la cortarás después. Y eso fueron justo, el abono fue cuando murió el Señor Jesucristo en la cruz, en el año 31. No podía haber mayor testimonio del amor de Dios hacia su pueblo. Sí, y esa época, córtala después, es porque todavía había los 3 años y medio del periodo de gracia que llegó hasta el 34, porque dice la profecía de Daniel 9, de que las 70 semanas completitas están cortadas sobre tu pueblo, y estos culminan en el 34 con la confirmación del pacto con muchos, dice. Porque en el año 34 se confirmó el pacto con muchos. ¿Qué pasó? Ocurre que lamentablemente
el pueblo en su mayoría y también el liderazgo en su mayoría habían rechazado, pero no todos. Y el Señor había dado una orden que Noé acaba también de mencionar, era muy precisa en Mateo 10, versículos 5 y 6. Antes, id a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles todavía no a los samaritanos, porque hay todavía este lapso de tiempo específico. Después de la muerte de Cristo, todavía Después de había la 3 muerte. años y medio. Exacto, hasta el 34. Y cuando ocurrió en el año 34 el apedreamiento de Esteban, el primer mártir, es ahí donde es el evangelio hacia los gentiles. Ahora sí vayan a los samaritanos, ahora sí vayan a los gentiles, ahora sí vayan hacia el resto del mundo. Y ahí encontramos la experiencia de Saulo, que se convierte en Pablo y que llega a ser el apóstol de los gentiles. Y encontramos también a Pedro, que es llamado para comenzar a proclamar el evangelio a los gentiles. Todo esto después del apedreamiento de Esteban. Dios abre el evangelio ya al mundo entero. Estaríamos diciendo entonces que a partir del año 34, la nación judía deja de ser pueblo de Dios como nación, como tribu, a quien Dios había legado es el evangelio para que sea a partir de ellos esparcido al mundo. A partir del año 34 deja de ser y pasa ahora a manos, este legado de ser pueblo de Dios pasa a manos de los gentiles, del remanente de Israel, podríamos decir así. Eso es algo muy importante porque cuando Jesús vino, había muchos judíos que sí le aceptaron, los 12, algunos sacerdotes. Una multitud, dice. Una multitud. Y esta multitud creció. La profecía dice en Romanos 11, un remanente escogido de 7,000, simbólico en aquel entonces que no habían doblado sus rodillas ante Baal, que siguen siendo leales y que aceptaron al Mesías. De hecho, en el Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron, por ejemplo? 3,000. En un día. Y el Señor añadía cada día. Entonces, lo que sí queda claro, aún dice, cuando los judíos, los ancianos, los sacerdotes, los escribas rechazaron a Cristo, ellos estaban rechazando a sí mismos, o sea, estaban rechazando la oportunidad de salvación que tenían. El pueblo todavía no era culpable de esa sangre del Mesías hasta que persiguió a sus discípulos. Ahí es donde se le agotó el tiempo, digamos, la última parte después de este análisis que hace Dios de la higuera, que dice, han pasado 3 años y la voy a abonar un poquito más de tiempo. Pero después de esos 3 años y medio segundos, podríamos decir, finalizan las 70 semanas apartadas para ese pueblo. Y eso es claro. Entonces, eso creo que es un punto que tiene que quedar claro. Las 70 semanas terminaron en el año 34. Claro, aquí nuestros invitados están haciendo mención de las 70 semanas de Daniel 9, que está en el contexto de las 2.300 tardes y mañanas. Esa profecía se comienza a contabilizar desde el año 457 a.C. y las 70 semanas en profecía son 490 años. Descontamos de ahí y llegamos al año 34. A eso están haciendo alusión. Ahora yo quiero, que analicemos un poco, aunque ya el pastor se adelantó un poco en esta mención. Hay una línea, hay una corriente que obviamente, con todo el respeto que ustedes se merecen, hay una línea de interpretación dispensacionalista que dice que Romanos 11 es una apología a la vigencia del actual pueblo de Israel. Es decir, Romanos 11:1 dice, digo pues, en las palabras de Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Responde Pablo y dice, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham. Yo soy de la tribu de Benjamín. Más israelita que yo no puedo haber, quiso decir eso. No ha desechado, el verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo al cual conoció antes. ¿O no sabéis? Bueno, ahí comienza a hacer una pregunta. Esta no es afirmación, esta es una pregunta un tanto abierta que Pablo lanza. Es una afirmación. Podemos tomarla como una afirmación de que
de que Dios no ha desechado ni en el tiempo de Cristo, ni en el año 34, ni nunca al pueblo de Israel, porque así dice Pablo. Muchos dicen, pero aquí dice Pablo, no ha desechado Dios a su pueblo. Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. Por eso es que hay un fuerte movimiento en las redes sociales especialmente, en el que piden oraciones por Israel y dice, Él es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está siendo atacado. Entonces, ¿cómo podemos analizar este texto? No es solo esto, también Romanos 3 hace una alusión parecida. Es muy importante. Sucede que Romanos 11 mismo ya menciona que hay un remanente. Claro. Un remanente de ahí, simbólicamente 7,000 escogidos, fueron los judíos que aceptaron al Mesías. Es decir, los primeros miles de conversos que aceptaron a Jesús como el Mesías, todos eran judíos. Por lo tanto, ellos llegaron a formar el verdadero judaísmo que llegó a ser el cristianismo primitivo. ¿Por qué? Porque cuando ellos comenzaron a multiplicarse, después de Pentecostés, cuando Dios dio con el poder del Espíritu Santo el Evangelio, que fue primeramente llevado a los judíos, los primeros 3,000 conversos judíos, cada día se aumentaban. Hechos 4, versículo 4, los primeros 5,000 conversos judíos. Y ahí es donde, en ese contexto, dice Hechos 11, 26, que en Antioquía se los llamó por primera vez cristianos, porque siguieron al Cristo, al Mesías, al ungido. Así que el original, el primitivo cristianismo es el remanente del verdadero judaísmo. Eso es algo muy importante. Y todo el primitivo cristianismo consistía de judíos mesiánicos que habían aceptado a Jesús. Y con ellos, dice la Biblia en la profecía de Daniel 9, se confirmó el pacto con muchos. Es decir, el pacto no cambió, el pacto fue confirmado con ese remanente que sí era obediente y tuvo fe. Eso es muy importante. Que ya no se reducía a una nación, necesariamente. Exacto, porque en aquel entonces la gran mayoría, el liderazgo, en su gran mayoría habían rechazado al Mesías, lo habían perseguido y crucificaron. Ya, no hay que decir. Si tomamos como Israel, las autoridades de Israel, que en alguna acepción alguien puede entender, a la iglesia, por ejemplo, como la estructura, la dirigencia de la iglesia, en el año 34 quedaron dejados de lado. El reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a otras personas. Es evidente que esa concepción de Israel quedó dejada de lado. Y hay un versículo en la Biblia que afirma lo que está diciendo aquí Enrique, que está en el Antiguo Testamento, Isaías 6, 11 al 13, y ahí se habla, arranca una visión de Dios sentado en su templo, que sus faldas llenan todo el templo, una visión profundamente apocalíptica, y se le santifica al profeta, se le limpia los labios con carbón encendido tomado del altar, y se dice, ¿a quién enviaré? Y ahí consta este texto, dice, que el profeta dice, a mí, envíame a mí. Y dice, ¿hasta cuándo? Porque ahí el contexto es de que se le iba a predicar, pero que no iban a oír, que no iban a hacer caso. Dice, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a la gente y sean muchos los lugares abandonados en el país. Y si aún quedare en la tierra una 10ª parte, ésta volverá a ser devastada. Este es el contexto en el que nos encontramos. Devastación sobre devastación que vendría sobre ese pueblo. Pero hay un pero allí, dice. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es el linaje santo. En el lenguaje de Pablo sería esa parte que queda, es el remanente que Pablo menciona. Muchas ramas fueron desgajadas, fueron taladas y fueron quitadas de ese tronco santo que Dios plantó. Ahí está la santidad de Dios en su plantar una semilla pura. Claro. Luego, en el desarrollo de la iglesia que representa ese árbol, muchas ramas se desviaron.
no produjeron el fruto que tenían que producir, se volvieron silvestres. Entonces, ¿qué dice Romanos también? Fueron desgajadas, cortadas. Ahora, también se hace la advertencia, y tú, que siendo olivo silvestre has sido injertado en ellas, ojo, no te jactes contra las ramas anteriores, ni te ensoberbezcas, porque hoy muchas veces podemos tener el pecado de creernos el único pueblo nosotros, que estamos en peores condiciones, como laodicenses, de aquel pueblo de Israel. Claro. Entonces, la nación como autoridad, como dirigentes, fueron cortados y humildes siervos de Dios fueron puestos a cargo de esa responsabilidad que es el reino de los cielos. Claro, en el lenguaje de Pablo, en Romanos 11, él hace una especie de analogía, de paralelismo de la situación de Israel, de los judíos en el tiempo de Pablo, con la situación de Elías en tiempo de apostasía. Él dice, yo he quedado solo, y Dios le responde, no todos han doblado sus rodillas ante Baal, tengo 7,000 que se han mantenido en pie. Y lo que quería decir Pablo es que no todos negaron a Cristo, no todos se apartaron, hubo un remanente que no se apartó del evangelio puro. Déjame agregarte un ¿hasta cuándo? ¿Ya? Esta rebelión de parte de Israel. Porque así como en la profecía de Jeremías sería por 70 años y Dios había establecido un límite, por lo cual ese pueblo iba a ser asolado y cautivo, Jesús también estableció un límite para el asolamiento de ese Israel. Y él dijo claramente, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, Lucas 21. Y Romanos 11 también lo nombra, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y ahí habla de un reinjertar un pueblo en su olivo natural. Y eso es algo que nosotros como olivo silvestre injertado tenemos que tener presente para no ensoberbecernos sobre las chances que Dios tiene para aquellos que salgan de la desobediencia. Porque ¿cuál es el problema de hoy de los evangélicos que creen en el dispensacionalismo? Que creen que un israelita del Estado moderno de Israel de hoy puede aceptar o está en condiciones de ser pueblo de Dios sin aceptar al Mesías, esperando el primer advenimiento del Mesías. Incluso se habla de formar un tercer templo y de ofrecer sacrificios. Y dicen, ya sea que seamos cristianos evangélicos o que seamos judíos, todos esperamos al Mesías. Ahí está el error y la mentira del diablo. Porque ese Mesías que esperan los judíos que no aceptaron a Cristo, no es Cristo. Es el falso Mesías, es el anticristo que va a reinar sobre los desobedientes de los judíos y de los gentiles en el ecumenismo. Entonces, el error no está en orar por los judíos para su arrepentimiento y que ellos cumplan su propósito, que sean luz para las naciones, con ese evangelio que les fue confiado. Como dice Pablo, a ellos les fue confiado del evangelio. Que hasta ahora ellos mantienen el legado bíblico. Aquel judío que acepta a Cristo y la salvación por la fe que es en Cristo, tiene mucha ventaja incluso sobre nosotros. Porque a ellos les fue confiado el evangelio, lo dice Pablo. Entonces, ¿por qué tenemos que orar nosotros? No por ese Estado de Israel que se encuentra en guerra. Por ese pueblo, esa simiente santa que ha sido cortada, pero aún está permaneciendo en la raíz, en el tronco, en la simiente de lo que es la esencia del pueblo de Israel. No en una nación establecida hoy que se apoya en Babilonia. Claro. Ahora, en ese contexto hay los defensores de esta línea dispensacionalista mencionan a textos como Génesis 17:7, Jeremías 32 y muchos textos como estos en el que la Biblia se expresa de esta forma. Por ejemplo, Génesis 17:7, cuando Dios establece un pacto con Abraham, dice, y yo estableceré mi pacto entre mí y ti, entre tu descendencia después de ti en generaciones, refiriéndose al surgimiento ya del pueblo de Israel. Y Dios dice, lo haré por pacto perpetuo para ser tu Dios y ellos serán mi pueblo. Este pacto perpetuo, algunos lo interpretan, Dios no cambia. Dios eligió un pueblo y sigue siendo pueblo de Dios porque Dios tiene que cambiar. Muy, muy importante.
Yo pienso que lo podemos entender en el contexto de Mateo 24, cuando Jesús habla acerca de la destrucción del templo de aquella época y hace alusión de que eso era cumplimiento de las profecías de Daniel también, porque justamente en las profecías de Daniel 9, de las 70 semanas, había anunciado dos cosas importantes. Por un lado, de que iba a venir el Mesías príncipe, pero que iba a ser cortado. Y por otro lado, que la ciudad y el templo iban a ser destruidos. Y cuando luego Jesús va al templo, sus discípulos le muestran, Jesús dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra, más bien hay que huir de aquí. Y Jesús llora por Jerusalén, en el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar, pero no quisiste? Y ahí, en ese contexto, Juan el Bautista predicaba y decía, no penséis que por tener a Abraham como padre, literal, eso les dará una seguridad. No es eso. Y ahí él dice que la hacha ya está puesta en la raíz. Y si no hay buen fruto, entonces será cortado. Romanos 11:22 también habla del cortar las ramas que lamentablemente no aceptaron, las que se pusieron tercas, las que endurecieron, las que perdieron la fe o no tuvieron fe, las que no obedecieron. Y en ese contexto, luego sabemos, Cristo fue crucificado, pero resucitó, ascendió al cielo. Pasaron algunos años y llegó la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. Y es ahí donde en Lucas 21, el versículo 24 nos dice que de ahí los judíos fueron llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén fue hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, como dijo Noé. Y realmente esto es algo muy importante porque Dios, que había en la antigüedad dado al pueblo judío la tierra de Canaán donde fluía leche y miel, Roma finalmente se lo arrebató en aquel entonces de una manera muy literal y los judíos fueron dispersados en todas las naciones de la tierra hasta el día de hoy. Y los injertos, muchas gracias. Los injertos que menciona Romanos capítulo 11 son los gentiles que ahora fueron injertados en la raíz por misericordia de Dios, por gracia, cuando ya el Evangelio, a través del apóstol de los gentiles, Pablo y luego Pedro, ya Dios derribó ese muro que había de separación por la circuncisión, sobre todo en aquel entonces, para crear de los dos pueblos un solo pueblo, dice la Biblia, un solo hombre. Los dos pueblos refiriéndose a los judíos y a los gentiles. Y a los gentiles que aceptaron al Mesías, es decir, Exacto. que llegaron a ser los cristianos, porque así fueron ya llamados, que se originaron solamente en un grupo grande de miles de judíos mesiánicos que fueron llamados cristianos y de ahí se desarrolló básicamente el segundo pacto, o digamos el segundo pueblo, el pueblo del Nuevo Testamento, el Israel espiritual, los judíos espirituales que se aferraron de la promesa de Abraham y llegaron a ser herederos de aquella promesa. En síntesis, ¿qué podemos decir? ¿Quién es el pueblo de Dios hoy? El pueblo de Dios hoy es el que se aferra al pacto que Dios propone, al que reconoce a Dios como su sustituto, a Cristo. El pueblo de Israel lo tenía en símbolos, en el Cordero, luego vino la realidad y muchos lo rechazaron, algunos lo aceptaron. Todo aquel que va a Dios por medio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es Cristo, ese es el que se encuentra, Pablo dice, tú por la fe estás en pie. El que por la fe en ese sacrificio busca a Dios reconociendo a Cristo como su sustituto, es el que es el pueblo de Dios hoy. Tenemos un pueblo gentil injertado en la rica savia del olivo natural. Y también, dice Romanos 11, ellos serán reinjertados. Entonces, hablando acerca del fin de los tiempos y de las cosas
maravillosas que puede hacer Dios en justicia. Y hay algunas profecías que hablan acerca de la restauración de ese pueblo, no como la nación de Israel que tenemos hoy, que se le dio un territorio, pero sigue siendo una nación que rechaza a Cristo, como estructura política. sino de que muchos mirarán a que traspasaron y llorarán como lloran por hijo unigénito. Para esa gente, descendiente de Abraham, que tiene un linaje en ese árbol que Dios plantó, no en los gobiernos, sino que se encuentra esparcido aún hoy. Ese pueblo, esa raíz se encuentra esparcido, porque ese fue el castigo de Dios, que sean desolados. Hay esperanza para que sean luz Exacto. para los gentiles. Aquí es donde se llegaría al pleno cumplimiento las palabras de Pablo cuando dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión, Romanos 2, 28 en adelante, no es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. También Romanos 9 hace alusión a lo mismo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel hoy son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino ahí ella menciona, hace alusión a la descendencia de Jesús, ¿no? A los que iban a seguir. Gálatas 3 también dice: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Podemos concluir diciendo que el pueblo de Dios hoy está compuesto tanto de judíos que aceptan el evangelio, que aceptaron la muerte de Cristo en su favor, como también de muchos otros millones de gentiles que aceptaron el evangelio y la sangre de Cristo en su favor. Exactamente. Yo también quiero mencionar algunos versículos al respecto para aclarar esto con unos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2, 9 y 10, cuando Pedro habla a los cristianos, ahora a los gentiles que aceptaron al Mesías: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Estaban injertados. Pueblo adquirido por Dios, fueron injertados en la raíz, que es el judaísmo, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, habéis alcanzado misericordia. Y ahí dice Gálatas 3, 28, 29, ya no hay judío ni griego, sino todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa, fueron injertados. Ahora ellos son Israel espiritual, judíos espirituales, aferrados a la misma promesa, injertados. Y dice aquí el otro pasaje en Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo al que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio abarca los dos. Y dice Romanos 3, 29 y 30, Dios de los judíos los justificará por la fe a los circuncidados, y a los gentiles justificará también por la fe a los incircuncidados, porque el trasfondo aquí es la justificación por la fe, tanto los judíos como los gentiles. Y en Efesios 2, 11 al 19 dice: antes, sin Cristo, cuando éramos gentiles no injertados, éramos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo somos cercanos por la sangre de Cristo, y de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, creando de los dos un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo. Ahora sois conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y así podríamos ver varios más, como Romanos 2, 28 y 29. No es judío el que es lo exteriormente, es decir, en la carne o en la circuncisión, sino que es judío el que es en lo interior, en el corazón, en el espíritu. En otras palabras, nosotros tres y todos los que nos están viendo que creen en Jesucristo, que es el Mesías,
somos judíos. Podemos ser parte de las promesas dadas a Israel. Judíos Amén, espirituales. Podemos ¿Por ser qué? parte en la práctica de los 144.000 que simbólicamente surgen de las 12 tribus. Exactamente. Porque formamos parte de ese Israel. Exacto. Tiene que ser sí o sí ahora el pueblo de Israel espiritual, porque si no, Apocalipsis 7, donde habla de los 12.000 de cada tribu, no tendría sentido hoy día. Pero bueno, conclusión. ¿Quiénes pueden ser y son parte del pueblo de Dios hoy día? Israelitas, judíos o hebreos de sangre que aceptan el sacrificio de Jesús en su favor, que reconocen al Mesías como su Salvador. La promesa es también para ellos. Pueden ser reinjertados. Para nosotros que no tenemos sangre judía corriendo en nuestras venas, también es la invitación. También somos llamados a ser pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios entonces ahora? Podemos resumirlo así. Todos aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador por fe. ¿Podríamos concluir con eso? Amén. Eso es cierto. Y si tenemos un minuto más para abarcar el concepto de cuando en el Apocalipsis habla acerca del concepto de Jerusalén, los 144.000, las 12 tribus, los judíos, habla ya en el contexto, en el concepto de que esto es ya a nivel simbólico espiritual. Y se refiere ya no a los judíos literales o al Jerusalén literal en Medio Oriente, porque Dios aclara muy bien en Apocalipsis cada vez que menciona Jerusalén, que es Jerusalén celestial que desciende del cielo de Dios, la Santa Jerusalén, la Nueva Jerusalén que desciende. Así que cuando Apocalipsis... Esa será la restauración Profetizada. profética del pueblo de Israel final, cuando Dios establezca la nueva Jerusalén sobre la tierra, ¿no? Claro, pero eso ya estamos hablando después de un milenio. Y ahí va a ser En el luz para futuro. las naciones. Incluso Jerusalén es la ciudad de luz, como quien dice. Claro, ¿no? hablando de un territorio específico, pero ¿quiénes van a componer esa nueva Jerusalén? Ahí está compuesto por judíos de sangre y gentiles. Si que ves han- las características en Apocalipsis 21 creo que es, dice que está construida sobre fundamentos, ¿no? Y tiene puertas. Las puertas, si no recuerdo mal, tienen los nombres de las 12 tribus 12 de los tribus. hijos de Israel. Sí. Y los cimientos, los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y ahí yo te voy a resumir mi participación en una frase. La iglesia de Dios es una sola es la nueva Jerusalén. Sí, Pero Dios va a tener dos testigos. Uno que es simbolizado como un olivo natural, creyendo en Cristo, que es esa simiente que se conservó pura, y otra que es un olivo silvestre injertado. Y hay esa diferencia en la Biblia, judíos y gentiles. Y hay dos testigos que van a dar testimonio. ¿Por qué? Porque dice un mandato, un principio bíblico, en boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y Dios va a tener dos pueblos con características totalmente diferentes de su etnia, podríamos decir, de su linaje, que incluso hasta no tienen empatía entre sí, que van a dar un mismo testimonio acerca de la inmutabilidad de la ley de Dios y del evangelio que es en el verdadero Mesías. El testimonio de Jesús. Los que compartan esa enseñanza van a ser los testigos de Dios en el Amén. tiempo del fin. Los sabios que instruirán a muchos. Y el pueblo judío, no el Israel del gobierno de hoy, el pueblo de sangre judía está llamado aún por Dios a cumplir su propósito, a glorificar al Creador en el llamado que hizo para ellos. Sí. De reconocer a Cristo, llorar por su pecado de haberlo rechazado y glorificarlo y ser luz para las naciones. Dios los llama al judío como también al vecino que está enfrente en conflicto. Como A así hay los- a otra los iglesia islámicos. hoy que también tiene el conocimiento de la salvación, pero no está cumpliendo su Exacto. cometido como tampoco lo cumplió aquellos judíos antiguos. Todos estamos llamados hemos sido sujetados en desobediencia y estamos llamados a arrepentirnos y cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Hay mucho tema para hablar.
probablemente tengamos otra oportunidad para abordar este asunto ya quizás desde la perspectiva del Nuevo Testamento y la relación que tiene el Israel espiritual con Dios y el legado que le fue confiado al Israel espiritual, al remanente hoy día. Se nos ha acabado el tiempo y quiero agradecer a nuestro querido pastor Enrique. Gracias por su aporte. Muchas gracias. Querido Noé, gracias también por estar con nosotros. Gracias por la otra invitación. vez. A nuestros amigos oyentes, gracias por habernos seguido. Está nuestra línea de WhatsApp para cualquier consulta o duda que ustedes tengan al respecto. Obviamente, en este corto tiempo no hemos podido abarcar mucho, pero esperamos que haya sido suficiente como para tener clara la idea de lo que es hoy día Israel. Hoy día Israel, como nación, no es más el reloj profético, no representa nada relevante en la profecía. Entonces, Israel es llamado, pero como personas. Los judíos son llamados como personas para el arrepentimiento, así como nosotros somos llamados para el arrepentimiento, para la salvación a través de los méritos de la sangre de Cristo. En el próximo programa vamos a abordar lo que habíamos prometido. Después de una pausa musical vamos a hablar sobre qué tendremos en el próximo programa. En este programa nos solidarizamos con el pueblo de Israel actual. Nos solidarizamos con las familias que están siendo afectados por esta guerra. Familias, mujeres, niños.
nos solidarizamos también con el pueblo palestino, con nuestros queridos amigos, hermanos de la Franja de Gaza, nuestros amigos, hermanos de Israel. Nos solidarizamos con nuestros amigos, hermanos de Rusia, de Ucrania. Dios nos está llamando a todos. Todos somos llamados a la salvación. Dios no tiene exclusividad con nadie. Dios llama hoy a judíos y a gentiles. Los judíos de hoy, ese remanente que acepta la sangre de Jesús, lo acepta en su favor como expiación por sus pecados, ese judío será reinjertado. Ese judío hace parte del pueblo de Dios. Ese palestino que acepta al Mesías hace parte del pueblo de Dios. El gentil, nosotros que aceptamos a Jesús, hacemos parte de ese pueblo de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por seguir el canal y nos vemos en el próximo programa. Voy a cerrar este programa con una oración. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias infinitamente porque nos has reunido aquí para aprender más a tus pies respecto a tu palabra. Te damos gracias, Señor, por habernos hecho llegar la luz, por habernos confiado tu legado. Queremos, Señor, aprender de las lecciones del pasado. Queremos mantener, Señor, el pacto que hicimos contigo cuando entregamos nuestras vidas a tus pies. Pedimos que nos des tu sabiduría, pedimos que también ilumines la mente de muchos de nuestros amigos televidentes que en este momento están viendo este canal para que ellos también comprendan cuáles son tus propósitos cuando tú nos llamas a ser tu pueblo y tus elegidos. Ayúdanos a entender y pedimos que por favor te solidarices, estés al lado de aquellas personas que están siendo víctimas de esta guerra cruel, injusta. Te pedimos, Señor, que estés con ellos, les provea siempre lo que necesitan, les alivie sus dolores, les ayudes para que en el lecho del dolor muchos de los que han sido afectados, Señor, puedan reconocerte a ti como su Salvador y puedan un día, Señor, estar reunidos como nación, como pueblo, esperando tu segundo regreso. Pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.